Muy buen día. Siempre es un placer participar en este espacio. Ahorita que escuchábamos la palabra conciencia, eh, vino a mi mente un teórico muy importante que se llama Ken Wilber. Es la cuarta fuerza de la psicología. En psicología, simplificando ciertamente, se habla de cuatro grandes fuerzas. La primera es la conductista, la que describe el comportamiento, la conducta humana de la manera más científica, entendiendo por científico objetivo, mensurable, tangible, a la manera de la física, como si todo lo humano pudiera explicarse en términos de física, de mecánica, de dinámica, estímulos, respuestas, condicionamientos, refuerzos, etcétera. La segunda gran fuerza, pues sin duda alguna, es la psicoanalítica, con todas sus corrientes y variantes, que tiene que ver con el inconsciente, que determina la mayor parte de la conducta y la personalidad y por ende de la vida. La tercera fuerza, con Abraham Maslow, Carl Rogers, es la corriente humanista, pero también ya se habla de la cuarta fuerza, y es la psicología transpersonal. Va más allá de lo individual, va más allá de la personalidad que manifestamos y que en gran parte es falsa o artificiosa. Tiene que ver con una conciencia que aspira a ser cósmica, que busca la trascendencia, el contacto. Fíjate, Ken Wilber, en estos tiempos en que hay tanto encono, hay tanta fricción, sobre todo en las redes sociales, donde hay incluso linchamientos mediáticos, mi querido Juan. Él escribió una frase que en la anduve buscando, rebuscando, la leí hace muchos años, finalmente la encontré. Una frase que cuando la leí en primera instancia no me gustó, pero que después vi su profundidad. Dice Ken Wilber: tengo una regla importante. Todo el mundo tiene razón. Aclaro, todos, incluyéndome a mí, tienen algunas piezas de verdad que deben ser respetadas, apreciadas e incluidas en un abrazo más gracioso, amplio y compasivo. Todo mundo tiene razón. ¿Cómo nos cuesta, eh? El que no piensa y siente como yo lo vemos como rival, peor aún como enemigo, como adversario mortal. Si tú no compartes mis filias y mis fobias, eres del otro bando y eres mi enemigo. Si no aprecias lo que yo aprecio, si no desprecias lo que yo desprecio, estamos peleados a muerte. Y en las redes sociales se avienta lodo y, por qué no decirlo, estiércol. Es tan fácil atacar a personas e instituciones, y a veces de la manera más cobarde. El anonimato irresponsable. Vuelvo con Ken Wilber. Esto lo había leído también en Anthony de Mello, que hizo su doctorado en psicoterapia en Estados Unidos, pero que realizó este sacerdote de la India, de la Compañía de Jesús, este jesuita sabio, una síntesis de la sabiduría oriental, tanto la propia del brahmanismo, principalmente la corriente Vedanta, como la del budismo, la del jainismo, la del taoísmo, con la sabiduría occidental. Hizo su doctorado en psicología, Anthony de Mello. Y Anthony de Mello decía: lo contrario del amor no es el odio, Es el miedo. Es el miedo. Y Anthony de Mello explicaba: ¿a quiénes odiamos? A los que de alguna manera tememos, a veces por una percepción distorsionada. Vuelvo otra vez a brevar en el cristianismo. Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, habla de la loca de la casa. ¿Y cuál es la loca de la casa? La imaginación desbocada. A veces suponemos todo tipo de cosas en nuestra contra. Vivimos crónicamente una especie de paranoia. Vemos moros con tranchetes. En aquellos tiempos en que estaba
la cristiandad contra el islam, tiempos medievales. Bueno, yo sé que subsiste mucho de eso, ya hay otros motivos además, pero el moro, el moreno, era el árabe de piel morena, que predicaba el yihad, una escala para alcanzar el paraíso era matar infieles, entendiendo por infiel no el que le pone el cuerno a la pareja, entendiendo por infiel el que no comparte la fe que ellos tienen. La verdadera fe, la única verdadera. ¿Eso quiere decir infiel? Infiel, que no comparte sí, fe. el que no comparte la fe. Uh-huh. Es lo que significa infiel. En alguna ocasión también, hablando de educación vial, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, me preguntaron que de dónde venía la palabra cafre, y viene del árabe kafir, que significa infiel. El infiel, el que no cree en Dios y en el orden que Dios busca en beneficio de la humanidad y de las criaturas, es destructivo, es potencialmente asesino, es sumamente dañino. Entonces, no es el que le pone el cuerno a la pareja, es el que falla a la verdadera fe. Pero bueno, volviendo a esto, Ken Wilber dice, lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. Hay una coincidencia con Tony de Melo. Tony de Melo era gestaltista, Ken Wilber es transpersonal, aunque si revisamos lo de Tony de Melo, sus últimas épocas, se acercó, incluso fue la doctrina de la fe, lo llamó a cuentas, era el propósito de la doctrina de la fe nada menos que Joseph Ratzinger, que se convertiría en Benedicto XVI, porque se acercó mucho a un panteísmo. ¿Qué es esto de panteísmo? Identificar creador y criatura. Un Dios y el universo, a final de cuentas, son una y la misma cosa. Tony de Melo dijo que él no era panteísta, pero dentro de la Iglesia Católica se consideró que lo que él enseñaba tenía mucho que ver con el panteísmo. Ken Wilber, ¿qué es el miedo? El miedo es el movimiento fundamental de la autocontracción. Nos contraemos. Eso significa que reducción. ¿Qué es el amor? Es el sentimiento de la expansión. Entonces, crecemos en humanidad y crecemos en conciencia y darnos cuenta de la complejidad. Podemos ver en cada uno de los otros una parte de la realidad, una parte de nosotros mismos. Octavio Paz en alguna ocasión escribió, el otro está en nosotros. Y hasta gráficamente, mi querido Juan, la palabra otro, tú la puedes subrayar dentro de la palabra nosotros. El otro está en nosotros. Entonces sí, todos, incluyéndome a mí, dice Ken Wilber, tienen algunas piezas de verdad que deben ser respetadas, apreciadas, incluidas en un abrazo gracioso y compasivo. Y ya que abordé a Ken Wilber admiraba a alguien que yo también admiro mucho. Bueno, a mucha gente, él admiraba a mucha gente que admiro, pero Alan Watts, un británico que murió en 1973 y que venturosamente, cosas buenas de la tecnología actual, encontramos todas sus charlas en las redes sociales. Por supuesto en inglés, pero están todas, no falta una. Ken Wilber, que estudió ciencias, se graduó de química, su mayor, como dicen allá en Estados Unidos, su menor en biología, y tuvo la oportunidad de doctorarse, y se doctoró de hecho en bioquímica. Ken Wilber decía, la ciencia sabe, pero es un saber muy limitado, muy estrecho, reduccionista. Y pudiendo incorporarse a los medios académicos de una universidad de prestigio con un sueldo decoroso, prefirió trabajar Ken Wilber como mesero y lavaplatos. Y se la aventó así una década. Y en ese tiempo, él copiaba a mano los textos de Alan Watts.
un hombre extraordinario, británico, murió en 1973, otro de los adalides de la psicología transpersonal. Decía, copiando palabra por palabra, Alan Watts, yo aprendí a redactar. Fue una clase intensiva de sintaxis y me empapé de las buenas fuentes en que había abreviado Alan Watts. Bueno, ese hombre loco, que ya con doctorado se ganaba la vida como lavaplatos y como mesero, empezó a publicar libros y eso ya le permitió, las regalías de los mismos, abandonar esos trabajos menestrales, mi querido Juan. En alguna ocasión, unos amigos que lo querían mucho hacen una cena para presentarle, según ellos, a su alma gemela. Bueno, es una mala traducción, soulmate. El complemento del alma sería la pareja del alma, el soulmate. Le presentan a una muchacha llamada Terry, Trella, le dicen de cariño, es el hipocorístico. Y entonces Ken Wilber, que era académico, frío, objetivo, distante, se emociona con esa mujer. Encontré a mi alma gemela. Y la abraza y le dice, ¿dónde te habías metido? Llevaba buscándote y finalmente te he encontrado. Muchas vidas te llevaba buscando. Y tuve que luchar contra dragones hasta llegar a ti. Y si algo te ocurriera, Trella, yo sé que volvería a encontrarte. A las pocas semanas se casaron. Una luna de miel venturosa en Hawái. Mucha felicidad. De repente ella se sintió mal y le diagnostican un cáncer muy avanzado de mama. Ken Wilber dice, a un nivel muy profundo, ella y yo habíamos sellado un pacto. Íbamos a atravesar juntos esta terrible prueba, fuera cual fuese el resultado. Y juntos enfrentaron aquello. Por supuesto, lo mismo, las soluciones que la ciencia médica ofrecía, las más serias, que todo tipo de prácticas meditativas y de manejo energético, pero finalmente Trella falleció. Y poco antes de que ella expirara, todavía con algo de conciencia, alcanzó a escuchar a su amado Ken Wilber. Y Ken Wilber, recordando la luna de miel que habían tenido en Hawái, le dice, aloha, ve con Dios, mi querida Trella. Yo por siempre te encontraré. ¿Me lo prometes, Ken? Te lo prometo, mi queridísima Trella. Te lo prometo. Ay, te lo prometo. Entonces, la vida es el arte del encuentro, y así como estos personajes encontraron su alma gemela, pues encontremos la vida en cada momento. Vayamos de lo que es simplemente Cronos a lo que es Kairos. Kairos es el tiempo único, singular, irrepetible, que nos pone en contacto con el infinito, que nos da probaditas de eternidad. Excelente. Y bueno, también hay una leyenda, ¿no?, que se le atribuye a Platón a propósito de, sí, de este reencuentro. Y precisamente viene en el libro 11 minutos de Paulo Coelho, viene esa leyenda en la que dice que al principio de los siglos, los hombres tenían dos cabezas, una veía para adelante, otra para atrás. No eran hombres, o sea, tenían los dos sexos en un mismo cuerpo. Dos cabezas, 4 brazos, 4 piernas, así es, 2 corazones. Y como tenían todo, eran hombre y mujer al mismo tiempo, pues no necesitaban de los dioses. Y Zeus, celoso porque ya no se le rendía pleitesía, se enojó y lanzó un rayo que los separó. Se creó esa hecatombe y salieron todos corriendo. Es decir, se separaron los dos cuerpos, salieron corriendo, y desde aquella época hasta el fin de los siglos, el destino del hombre y la mujer es encontrarse, y pueden pasar varias vidas hasta que logran encontrar ahora sí que su otra mitad, se funden en un abrazo y se dan cuenta
que son de ahí, que son esa pareja, y así vivirán hasta la eternidad. Sí, esto viene en el banquete o simposio, uno de los diálogos de Platón, donde participa Agatón, Alcibiades, Sócrates. Es un diálogo muy interesante, y donde Sócrates, por cierto, dice: todo lo que he aprendido del amor me lo enseñó Diótima. Lea el banquete o el simposium. Pero fíjate, tú mencionas cómo Zeus, sintiéndose celoso y temeroso, lo separa. Acuérdate de Babel, la torre de Babel. Sí. Estos hombres ya se entienden, estaban construyendo un zigurat, y entonces hizo, según el relato original de Génesis, que tuvieran distintas lenguas para que ya no pudieran entenderse. O en el Génesis, en los primeros capítulos, cuando la serpiente le dice a Eva: eriti sicut di, seréis como dioses. Y entonces, porque no podían probar el fruto del árbol prohibido, tenían ya el conocimiento, y si alcanzaran la inmortalidad serían como dioses. Entonces, siempre es interesante y da para mucho análisis, mucha discusión y riquísima reflexión. Excelente. Y bueno, pues nada más así rápidamente, pero me gustaría conocer tu opinión de esta nota que comentamos antes de entrar al aire, que durante la revisión del acervo literario de la Escuela Taber de Barcelona se decidió retirar 200 libros por considerar que reproducen patrones sexistas, reiterando una conducta tóxica entre los alumnos y alumnas. Si bien vetaron todo tipo de textos, desde preescolares que enseñan a leer a los infantes hasta obras de alta literatura, lo que más ha destacado es que la iniciativa alcanzó a cuentos clásicos como La Caperucita Roja, La Bella Durmiente y La Leyenda de San Jordi, una historia del folclore español. Se alega principalmente que estos libros no demuestran un trato igualitario entre hombres y mujeres, al poner a los varones como personajes valientes, competitivos y violentos, mientras que las féminas eran rebajadas a una presencia dramática. De ahí que esto no se adecuen a los valores actuales, es decir, más sensibles a la igualdad de género, señaló Ana Tutzó, una de las madres que revisaron el catálogo de la biblioteca de la escuela. Es lo que dice la nota, y bueno, pues a manera de chunga, se comenta que si también irán a prohibir el Nuevo Testamento y los evangelios por lo machista de que son apóstoles y no hay apóstolas, ¿verdad? Sí, sí. Pues dicen que sí había mujeres seguidoras de Jesús, ¿eh? Por supuesto. Y que realmente hacían lo mismo que los hombres. Magdalena. Pero no las reconocían. Por eso, precisamente por el machismo que hay. Sí, la cultura. Sí, la cultura machista, exactamente. Sí. Hay una tesis con todos sus defectos, limitaciones, excesos y abusos. Hay una antítesis que se va al otro extremo. Hay encono, rencor, revanchismo. Hay que llegar ya a la síntesis. No son tiempos de androcracia, ni de matriarcado, ni de misoginia, ni misandría, que sería el odio a los varones. Son los tiempos del humanismo. ¿Misandría? Andro, como el lexema, significa hombre, pero hombre como el varón de la especie, porque antropo es ser humano. Entonces, no buscar la misoginia ni la misandria o misandría, que sería el odio a los varones. Somos complementarios. ¿Misandría o misantría? No, a ver, es que misantropía, que siempre se ha usado, por ejemplo, para las personas que huyen el contacto social, que no les gustan las reuniones. Pero ese es antropos por hombre, género humano. Hombre, sí. Y la otra, que no se usa, pero género que deberíamos masculino. Usarlo, es para referirnos a los machos de la especie humana. Correcto. Que esa palabra macho tampoco les gusta. Bueno, al varón de nuestra especie. Sí. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com.